Amados hermanos, amadas hermanas en Cristo Jesús, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo y le doy gracias a Dios que a través de este medio nos podemos comunicar y estar en comunión para poder compartir una palabra. La palabra que Dios ha puesto en mi corazón para este día es de sanidad. Así que yo no sé cuántas personas que están del otro lado tienen problemas de salud. Entonces, crea en la palabra que vamos a leer. Crea que Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Porque si usted cree, va a recibir. Porque así está escrito en la Biblia. Dice, para el que cree, todo es posible. Vamos a ver aquí en la Biblia que el Señor sana a una mujer. Y a través de ese testimonio de que sanó a una persona, muchos más fueron sanados. Por eso es que es importante que la sanidad divina en nuestros cuerpos, porque a través de nuestro testimonio podemos hacer que muchas personas también sean sanadas. Así que vamos a compartir el libro de San Marcos, en el capítulo 1, y damos lectura del verso 29 en adelante, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la fiebre le dejó y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpaba a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocía. Muy bien. Acá dice la palabra que el Señor Jesús había salido de la sinagoga y se dirigió con Simón, el hermano Andrés, Jacobo y Juan, que eran los primeros 4 discípulos que él había llamado, y fueron a la casa de Pedro. Pero cuando llegaron a aquel lugar, se encontraron de que la suegra de Pedro estaba acostada en cama con fiebre. Quizás esta tarde hay alguna persona que puede estar en la misma condición de esta mujer acostada con fiebre. Más en estos tiempos, amados hermanos, que estamos en el tiempo de la pandemia, del virus, y el virus una de las señales que produce es fiebre. Así que si usted tiene algún síntoma de fiebre, puede esta tarde pedirle al Señor que le toque para que usted también reciba esa bendición, esa sanidad. Dice la palabra que los discípulos le comentaron al Señor Jesús que esa mujer estaba en cama. Por eso no se levantó a recibirle a Jesús, porque estaba con fiebre. Toda persona que ha sufrido una fiebre sabe que trae mucho decaimiento de cuerpo, aparte del dolor, la fiebre, dolor de cabeza. Y la fiebre es una señal de que hay una infección en alguna área de nuestro cuerpo. Aún usted mismo, no sé si tuvo la experiencia, yo que trabajo en la construcción me ha pasado muchas veces, que me ha entrado una maderita en el dedo y yo sin darme cuenta quedó eso ahí, y sin embargo los 2 o 3 días comenzó, ¿no es cierto?, a infestarse esa madera y comenzó a producir dolor en mi dedo. Hasta que esa maderita no es sacada de ese lugar y desinfestado, por supuesto, entonces no puede quedar libre, molesta, es doloroso, incómodo. Y entonces dice la Biblia que cuando le comentaron a Jesús de esta mujer, él dice que el Señor se acercó a ella, se fue a donde estaba en la cama y la tomó de la mano. O sea, no le oró, no le impuso la mano, no, la tomó de la mano y la levantó. O sea, la hizo incorporar de la cama. Y en ese momento, cuando le toma la mano y ella se incorpora, inmediatamente, mire, la fiebre le dejó, fue algo instantáneo. Entonces yo creo por la Biblia y por experiencias personales que hay sanidades
de parte de Jesús que son instantáneas. Hay milagros que son instantáneos. Hay enfermedades que son paulatinas. Bueno, yo le voy a pasar, por experiencia le voy a contar más adelante. Entonces dice, cuando llega la noche, ya cuando el sol se entra el sol, mucha gente había escuchado este comentario de que Jesús había llegado, que había sanado. Y bueno, entonces dice, empezaron a venir todos los enfermos que tenían diversas enfermedades. Así que mire, no hay enfermedad que el Señor Jesús no pueda sanar. Diversas enfermedades. Y sanó a muchos, dice. Y echó fuera demonios. O sea, no solamente gente enferma físicamente, sino también espirituales, que estaban poseídas de ciertos espíritus. No sabemos de qué clase de espíritu, pero estaban poseídos. Ahora, si continuamos buscando, ¿no es cierto?, personas que encontramos en la Biblia que estaban con fiebre, nos vamos a dar cuenta de que la fiebre llega a un punto que puede producir la muerte de la persona. Por eso nos encontramos aquí, ¿no es cierto?, en el libro de San Juan, en el capítulo 4, en el 43 adelante, dice la Biblia que cuando Jesús fue a Galilea, había un señor ahí que era un noble del rey, y él se entera que Jesús estaba en aquel lugar, en Galilea, y él tenía un hijo, dice la Biblia que estaba enfermo, y estaba a punto de morir. Así que mire que la fiebre es algo muy fuerte. Y él fue hasta donde estaba Jesús y le dijo, Jesús, necesito que vayas a mi casa, porque tengo mi hijo que está enfermo y a punto de morir. O sea, estaba ya en estado de gravedad. Y entonces Jesús le dije, ve, porque tu hijo es sanado. ¿Qué podía haber hecho el padre? No, pero yo quiero que vos vayas y ores y que le ponga la mano, porque a veces nosotros le ponemos condiciones a Dios, ¿verdad? Y Dios no hace como nosotros queremos, sino hace como Él quiere, cuando quiere y a la hora que quiere. Entonces dice que este hombre creyó en la palabra, porque eso es importante, hermanos, creer en la palabra. Y se regresó a su casa, creyendo lo que Jesús le dijo, ve porque tu hijo es sanado. Y cuando llega ya a la casa, salen los criados a encontrar a este señor y le dice, tu hijo ha mejorado. Y él dice, ¿y a qué hora le dejó la fiebre? Dijo, a las 6 de la tarde. Y era la hora que Jesús le había hablado. O sea que la palabra no tardó nada en ir hasta ese hogar. Porque qué importante, hermano, que nosotros podamos enviar la palabra. Y esa palabra dice, envió la palabra y fueron sanados. Y este chico fue sanado. ¿Pero qué pasó? Que tuvo que probar la fe de este señor. Porque si este señor hubiese dicho, no, yo me quedo acá hasta que vos vayas, o mi hijo va a morir. No, él creyó en la palabra y a causa de la fe en esa palabra, él hizo que su hijo fuese sanado y aún a punto, ¿no es cierto?, de partir de esta tierra. Qué importante, hermano, que comencemos a confiar en la palabra que está escrita en la Biblia. Una cosa es creer y otra es confiar. Así que vamos a empezar ya en tiempos de los últimos tiempos de la palabra, cuando van a venir las señales, los milagros, las maravillas que Dios ha prometido en los últimos tiempos, vamos a empezar a creer en la palabra. Y la vamos a comenzar a aplicar, la vamos a poner a reclamar. Vamos a poner por obra. Señor, tú dijiste y tu palabra es verdad, son espíritu, vida, medicina. Qué bueno aprender a orar a través de la palabra. Después tenemos otro caso. El apóstol Pablo, cuando iba hacia Roma y tuvo ese naufragio, dice la Biblia que él llegaron a una isla, se salvaron, pero entraron a una isla llamada Malta. Y cuando ellos ingresaron en ese lugar, dice la Biblia, cuenta la historia, ¿no?, que Pablo, era invierno, hacía frío, ellos habían hecho una fogata, la gente de la isla, y Pablo, bueno, él fue como buen ejemplo, fue a juntar leña, y recuerda, dice la Biblia, que cuando arroja la leña al fuego, una víbora está colgada del dedo de Pablo.
Y esa gente de ahí, ¿no es cierto?, que conoce todas las tradiciones, ellos pensaron que Pablo era un criminal y que estaba bajo el juicio de Dios. Pero al ver que dice que la víbora, al picarle, dice que Pablo sacudió el dedo y la víbora cayó en medio del fuego. Y esa víbora murió. Pero quedó el veneno en Pablo. Entonces, como ellos sabían los naturales que ese veneno era mortífero, no había persona que podía quedar con vida. Y cuando ellos vieron de que ese veneno hacía efecto en la vida de Pablo, entonces, ¿qué dijeron? Este es un Dios. Y cuando estaban allí en la conversación, los comentarios, dice que Publio, el principal de la isla que le había recibido a Pablo, le dijo que tenía a su papá que estaba enfermo y que tenía fiebre y desinteria. Yo no sé qué usted entiende por desinteria y cuál es la complicación. La desinteria es el colitis acompañado de sangre, que yo muchas veces lo padecí. Entonces dice que lo llevaron a Pablo hasta allí a la casa y Pablo le dijo, Jesús te sana. Inmediatamente ese hombre se sanó. Qué palabra de fe, ¿no? Jesús te sana. Y yo quiero que esta tarde que usted está allí esperando una palabra, crea que Jesús en este día, a esta hora, a la hora que usted reciba la palabra, Jesús le va a sanar. No importa la enfermedad que tenga. No importa si el médico le dijo que usted ya no tiene cura. La Biblia dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero bien, qué importante saber también que si Jesús le sana a usted, ¿qué va a hacer después que le sane? ¿Con qué le va a pagar a Jesús? Porque hoy en día para ir al médico tenemos que pagar, ¿verdad? No solo la consulta, sino tenemos que también comprar la receta de los medicamentos y está tan caro. Pero Jesús no cobra, dice que Él llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades y que por su llaga Él pagó el precio por nuestras enfermedades. Así que ya es tiempo, hermano, de disfrutar de la bendición de Jesús, del beneficio que Él dejó en la cruz, que es la sanidad física. Entonces dice que esta mujer cuando la suegra de Pedro, cuando se levantó de la cama, ella comenzó a servirle a Jesús y a sus discípulos. Bien, entonces usted, con nada, usted ni yo le vamos a pagar a Jesús lo que hizo por nosotros. Pero al menos por gratitud podemos servirle a Jesús. Y servir a Jesús es servir al prójimo. Yo no sé cuánto está haciendo usted por el prójimo. Si está dando testimonio o no tiene testimonio, si no tiene, lo va a tener a partir de hoy. Porque usted va a querer ser sanado, pero también se va a comprometer, Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Servirle. Bien. Entonces yo quiero esta tarde darle un poquito el testimonio por qué yo le estoy sirviendo a Dios. ¿Por qué yo predico de sanidad? Porque yo cuando vine al camino del Señor tenía 6 enfermedades en mi cuerpo. A la edad de 35 años tenía mi cuerpo 5 enfermedades tratadas por los médicos y una de ellas me llevó a ir al curandero. Así que mire si yo conozco lo que es la enfermedad y conozco lo que es el curandero, conozco lo que es el médico. Una de las enfermedades que a mí me afectó mucho fue la gastritis aguda. ¿Hay alguien con gastritis esta tarde que está escuchando el mensaje? Bueno, considérese sanos. Tenía hongo en la piel. Unas manchas blancas que comenzaron a salir en los brazos, después se cae por el cuello, por todos lados tenía. Y cuando yo fui al médico de la obra social, me dijo, ¿por qué no te vas al hospital israelí, que es el hospital donde están los expertos en este tema de la piel? Y bueno, yo me fui allí, porque cuando nosotros nos dicen, vaya allá, vaya acá, vaya porque se va a curar, y nosotros vamos. Por eso el diablo dijo que no dará al hombre por su vida, ¿no? Que no dará por la sanidad.
Recuerda que una mujer dice que gastó todo lo que tenía a causa de su enfermedad. Y cuando fui al hospital de Rey, el dermatólogo que me atendió me dijo, mira, estos hongos son incurables, pero no matan a nadie ni contagian. Lo que yo puedo hacer es darte una crema para que te pongas, porque en el verano eso se florecía, como que se salía la piel. Te pones esto de aplicar en el verano y dice cuando tengas el sol y te vas a estar bien, no te preocupes. No es contagioso, no mata. Puede avanzar un poquito en el cuerpo, pero no es nada grave. Pero a mí me molestaba ver las manchas en mi cuerpo. Y entonces cuando vine al Señor Jesús, comencé a reclamar la sanidad. Amado hermano, a causa de la gastritis, me producía de continuo colitis, diarrea. Y la diarrea produjo en mí un hemorroide. Así que aquel que sufrió un hemorroide sabe lo que es molesto, doloroso. Así que si usted está con hemorroide, diga esta tarde el Señor me va a sanar como lo sanó el pastor. Pero siga creyendo. Tenía varices internas, muy dolorosa por supuesto en las piernas. Tenía una hernia abdominal en el abdomen. Entonces yo comenzaba a orar por la hernia. Cada vez que iba a la iglesia, cada vez que iba a una campaña, me ponía. Lo último que me dejó el Señor a mí fue la hernia. Y ponía mi mano y cuando sacaba la mano, la hernia seguía estando allí. Pero sabe que un día yo me fui a la ducha y de repente me estaba pasando la mano y me doy cuenta de que la hernia no estaba más. Así que mire si tengo para contar testimonio, ¿verdad? A causa también de la gastritis padecía la presión baja. También vivía con Alzatén. Yo, amado hermano, era la persona que más medicamentos tomaba en mi vida. Mi esposa, mis hijos. Era un desastre. La tercera parte de mi sueldo era para medicina. La otra parte era para el cigarrillo, para el alcohol. O sea que el 50% era para esas cosas, el 50% era para alimentarnos. Pero gracias a Dios que un día, así como entró Jesús en la casa de la suegra de Pedro, entró en mi casa el Señor. Y qué hermoso, amado hermano, cuando Jesús entra en la vida de una persona, cuando Jesús entra en el hogar, las cosas cambian. Si su vida, su hogar no ha cambiado todavía es porque Jesús no ha entrado en su corazón. Y Él esta tarde te dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él. Habrá un banquete en tu vida, primeramente espiritual y también de salud, de milagro. Porque Jesús sigue haciendo milagros. Así que esta tarde yo quiero aprovechar junto a usted a orar por los enfermos. En estos tiempos que estamos orando, hermano, por las personas que tienen virus, estamos enviando una palabra. Y usted quizás me dice, bueno, ya no oremos más porque hay un montón de muertos. No, usted no ore por los muertos, ore por los que están con vida. Y si no, mire cuántos recuperados está habiendo estos tiempos. Y yo creo por fe de que esos recuperados son oración de la iglesia, de los justos, como dice la palabra, que Dios tiene misericordia. Porque le pedimos, tenga misericordia, Señor, denle una oportunidad más para que no se pierdan. Y seguiremos orando hasta el último minuto de vida. Así que esta tarde yo quiero que nos unamos y vamos a orar por algunas enfermedades. Y si hay alguien que está con fiebre, ponga su mano en su frente y vamos a orar y vamos a reprender la enfermedad y la fiebre esta tarde. Bendito Dios Padre Celestial, invocando el nombre de Jesús, su Hijo amado. Yo me uno con mis hermanos en la fe, me uno con sus siervos. Nos ponemos de acuerdo, como dice la palabra, que si dos se ponen de acuerdo, usted hará la obra, Padre. Yo me uno con esa persona que está allí, Señor, con esa fiebre en su cuerpo. Que ahora, Señor, usted esté cortando toda fiebre. Reprendemos la fiebre, reprendemos la enfermedad.
Señor, sane la gastritis, sane en el nombre de Jesús. Opere tumores, nódulos, quistes, hernias de los cuerpos. Corte toda dolencia, como dice el Salmo 103. Usted perdona nuestro pecado y sana nuestra dolencia. Y yo envío una palabra esta tarde de fe, de sanidad, de milagros a favor de aquellos que lo necesitan. Y por la llaga de Jesucristo, declaro sanidad completa en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y le damos gracias a Dios porque creemos que hecho está como dijo el Señor. Amén. Dios me lo bendiga y será hasta la próxima.